¿Qué tal? Mi nombre es Juan Daniel Espinosa Olivera. La actividad es el resumen. El propósito de esta exposición es que haya comprendido la lectura y asimismo tomar la idea principal del autor. El canario, las pinzas y los tres muertos. El tema es una historia a modo de relato dividido en tres anécdotas de Jorge Ibargüengoitia, quien narró de manera cómica las vivencias que tuvo con su madre. Primero, vivía cerca de un lugar donde había personas que realizaban actos ilícitos para contextualizar el ambiente en el que vivía. Pues fue víctima de la delincuencia por varias ocasiones, los robos que le hicieron en su propia casa, donde intentó varias veces evitarlas y a forcejear. En alguno de esos intentos lo golpearon y lo dejaron un poco destanteado. Fue así que, en una reunión o fiesta de la época, le robaron hasta el canario, una mascota tan apreciada y querida por la madre. Segundo, fue de un indigente que iba muy seguido para pedirle ropa o dinero, y era bien mañoso para sacarle provecho con unos cuantos pesos. En una ocasión, se robó unas pinzas de unos albañiles y se las regaló al protagonista, quien quedó conmovido y hasta le dio dinero por tal gesto. Tercero, donde habla de tres muertos, donde el primer muerto era un señor que se llamaba Ramón, quien se dedicó a ser velador de la casa de Jorge, quien estaba un poco traqueteado, porque era un antiguo albañil que había quedado mal. Parecía comprometido, que hasta despertaba al protagonista a las 7 de la mañana, pero el protagonista se seguía durmiendo. Un día el tal Ramón ya no fue a trabajar, pero mandaba a su esposa a pedir dinero, porque supuestamente estaba enfermo. Otro día, porque ya se había muerto y era para la caja, y tiempo después un arquitecto terminó desmintiendo que el tal Ramón seguía vivo. Pues trabajaba para el arquitecto, desmintiendo así que estaba muerto. El segundo muerto, el que probablemente sí había muerto, pues era un jardinero que ya era viejo y que tenía un compañero que estaba fornido y bigotón, pero supuestamente lo atropellaron y falleció ahí. Fue así que pidió dinero para el taxi y se fue. El jardinero terminó dedicándose al comercio. Y el tercer muerto era ficticio, pues se dice que era un plomero y electricista carero. Pero muy bueno. En una de esas mintió con que su hijo había muerto, por lo que pidió dinero tiempo después y se entera de que nadie había muerto. En otra ocasión manda al supuesto hijo para realizar trabajos por adelantado y después ya nunca se supo nada del tal Zamora. La intención del texto es precisamente retratar de manera lírica cómo era la forma de vida de la época que vivió, describiendo algunas vivencias de Jorge y su mamá en cómo lidiaron con el típico mexicano que es mentiroso, ladrón y ventajoso, de una manera satírica y humorística. A su vez, da crítica a la sociedad mexicana de la época, posiblemente a mediados del siglo XX, especialmente a la corrupción y al sistema político. En ese tiempo, el PRI era de sumo dominio, se puede saber gracias a la fecha publicada del libro La Ley de Herodes, en 1967. Y bueno, como lo había mencionado, este cuento me gustó mucho, porque sí me crié en un ambiente pues, de la colonia Morelos, cerca de Tepito. Me hizo mucho recuerdo, me hizo mucho ruido y me creó cierta nostalgia y entendí un poquito al autor. Entonces de manera, a modo de nostalgia, me revivió ciertas cosas y ciertas vivencias que precisamente viví, presencié y logré atestiguar. Fue realmente un texto sumamente cómo lo narra, ¿no? El mexicano con ese humor que al final de cuentas todo lo toma con muy buen humor. Pues el aprendizaje que haya adquirido a partir de la lectura fue mucho leer, ¿no? Volver a leer, pero también hacer resumen. También rehacer el resumen, reescribir fue lo que me ayudó mucho. La reescritura, de hecho, fue lo que me ayudó bastante a comprender lo que es el resumen y más que nada comprender precisamente el relato del autor. Más que nada también tiene que ver con esta parte de lo que es la nostalgia, ¿no? Lo que me hizo ruido, aquello de mis recuerdos. El libro viene, bueno, el cuento del canario, las pinzas y los tres muertos viene de La Ley de Herodes, del libro que se llama precisamente así, La Ley de Herodes y otros cuentos, de 1967. Ya ven que había hecho alusión de más o menos dónde se situaba, y era en los dominios del PRI. Los dominios del PRI. Y justamente me llamó la atención cómo hizo ahí ese énfasis para la crítica en su momento.